Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Para todas, ¿cómo están? Hoy en la mañana pensaba en una frase muy bonita a partir de una charla que tenía con los compañeros de Palestina. Y es que la esperanza tiene muchos colores, tiene olores y maneras de enunciarse, pero una sola forma de mantenerse viva. Esta es la lucha. ¡Viva la lucha popular! ¡Viva la juventud en lucha! Hablar en este momento de las dificultades que tenemos como juventud en el mundo refiere a pensar un problema central que ha sido denunciado de muchas maneras. Y es este asunto del capitalismo, de cómo funciona el capital. Pensar en la privatización de la educación, en el desempleo, en el neocolonialismo que estamos viviendo en América Latina, en África, nos permite abrir una reflexión necesaria. Y esa reflexión necesaria debe ser pensar la juventud. Y pensar ese asunto de la juventud, cómo está relacionada con algunas determinaciones del capital. Y en este sentido, la juventud dentro del capital es tenida en cuenta como una fuerza de trabajo importante, como una fuerza del consumo, para el consumo y que también se puede consumir. Es decir que esta juventud es útil, es fundamental para el desarrollo del capital. Sin esta fuerza de trabajo que tiene la juventud, no se puede desarrollar. Por ello, cuando el compañero de Sudáfrica expresaba qué problema estaba sucediendo con la educación, pensamos que en América Latina también avanza un proceso de privatización de la educación. Pero esto refiere claramente a que la educación está siendo pensada por el capital para cualificar, para preparar una mano de obra que posteriormente va a mover el engranaje de la producción. Y vemos aquí que hay una sin salida, una aporía. Y es que estamos sometidos a una máxima impuesta por el capitalismo. Y ese tema es el ser feliz. Y entonces nos meten una idea muy bonita por todos los medios de comunicación. Y es que debemos estudiar para trabajar. Debemos trabajar para consumir, debemos consumir para ser felices. Y en esa cadena nos la pasamos la mayor parte de nuestro tiempo de vida. Es preciso pensar entonces también la juventud como un momento etario, físico y mental, donde se posee la potencia tanto de sostener el capitalismo, pero también se sostiene la potencia de transformarlo, de cambiarlo, de derrotarlo. Pero es claro que la consideración que tiene el capitalismo de la juventud es de minoría de edad. Esa minoría de edad refiere a una ausencia de propuesta política, a una ausencia de proyecto de vida. Entonces, estos jóvenes que estamos acá y los que están de nuestras organizaciones en nuestros países y los que aún no están organizados, son el potencial real, tangible, visible, para generar el cambio de las contradicciones sociales. Y es que tenemos una característica fundamental. Y esa característica fundamental es esa alegría con la que todas las mañanas nos levantamos estos días. Es esa rebeldía que tenemos, esa rebeldía que está a flor de piel. Pero esa rebeldía también que puede ser organizada. Y es ese nuestro reto, organizar esta rebeldía, organizar esta capacidad de criticar el sistema, pero no solo de criticarlo. Ayer Aleida Guevara proponía
algunos elementos importantes, y es que debemos trascender de la crítica y pasar a la propuesta. Pero esa propuesta finalmente se encuentra ya en nuestro pueblo organizado, ya se encuentra esa parte de esa respuesta en las luchas populares que avanzan en nuestros países. Nosotros describimos este momento como un momento donde la violencia del capital es ejercida directamente hacia la juventud, y esa violencia se expresa de maneras distintas. Una de ellas es la militarización de la sociedad, es la implementación de mecanismos de represión estatales y paraestatales, con los que se limita la posibilidad de movilidad, de organización, de pensamiento crítico de la juventud. Esta militarización de la sociedad tiene una finalidad clara, sencilla, simple, que es la segregación de la juventud, el sometimiento. Y finalmente, cuando nos consideran faltos, ausentes de un proyecto político, una anulación. Y esa anulación la hemos visto como está rampante en nuestros territorios. Y es preciso hoy pensar, los compañeros de Palestina nos hablaban de algunos de los miles de jóvenes asesinados en Palestina. Pero también podemos pensar en los miles de jóvenes asesinados en México, de los miles de jóvenes que siguen muriendo en las calles y en las montañas colombianas, de los miles de jóvenes que siguen siendo asesinados por toda nuestra América. Y vemos aquí también un proyecto y una posibilidad de cambio y de transformación. Y esto es lo que ellos le tienen miedo, que poseemos un potencial de cambio y que poseemos la posibilidad de transformar las contradicciones. Otra forma en la que se expresa el capitalismo, esa violencia que ejerce el capital, y el capital es de Estado y el capital dislocado de las naciones y de los territorios, es la violencia laboral. Como nos lo decía el compañero de Sudáfrica, esa violencia de capital se expresa de una manera sencilla en toda nuestra cotidianidad. Y entonces vemos que tiene dos características evidentes. Una es la precarización de las condiciones laborales y dos, finalmente, la explotación. ¿Pero esto a qué refiere? Que el capital se mueve a partir de nuestra fuerza de trabajo y necesita robarnos, despojarnos de esta fuerza que nosotros poseemos para poder funcionar. En este sentido vemos que hay una transnacionalización de la producción nacional. Eso suena larguísimo, pero es una dislocación de la presencia de las empresas explotadoras de los recursos naturales. No la podemos localizar ahora en un territorio ni en una oficina, y un caso de ellos es la Anglo Gold Ashanti, que la conocen muchos en sus territorios explotando el oro. La conocen en Sudáfrica, la conocemos muy bien en Colombia. Otro elemento y otra forma en la que se expresa esta violencia de capital es un ataque cultural e ideológico en contra de la juventud. Este ataque cultural e ideológico refiere a la inyección, se podría decir, de la competencia como un valor único para movilizarse en la sociedad. Este valor y estos valores que se van implementando a través de la cultura, los medios masivos de reproducción ideológica, rompe las relaciones humanas en las cuales viven nuestras comunidades negras, campesinas, indígenas. Y aquí encontramos una de las preguntas que también ayer se formulaban. Oiga, y ese uso de las tecnologías refiere también claramente a la búsqueda de llenar unas ausencias, unos vacíos que precisamente ha dejado el modo de producción capitalista.
Este modo de producción que nos distancia, que imprime en nosotros el individualismo como un valor y una forma de organizarnos, de vernos. Pero fíjese que este asunto de la tecnología refiere también a encontrar una respuesta que no se encuentra claramente en esta realidad, y se habla de la generación de una realidad alterna, de una dimensión distinta en la cual no hayan tantas dificultades ni problemas. Pero si vemos, esta es una realidad prefabricada, una realidad pensada para alienar a la juventud. Pero también podemos pensar y ver la tecnología como una posibilidad de cambio, de transformación, de unidad, de generar una comunicación mucho más efectiva. En síntesis, encontramos que esta expansión imperial, porque no la podemos ver de una forma localizada en un territorio, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay o en Sudáfrica, la vemos como una expansión imperial de unos valores que nos quieren exterminar. Y hablamos así claramente y directamente de que hay un plan de exterminio de la juventud. Exterminio físico, exterminio de las ideas, exterminio de las posibilidades de cambio. Es preciso decir entonces que esta juventud la tenemos en disputa. Este proyecto de juventud está en disputa. Y los proyectos históricos que se han sostenido en el mundo se mantienen en disputa. Frente a lo que decía ayer también el compañero del MST, Joao Pedro, nosotros estamos sosteniendo una discusión permanente con los proyectos que quieren ser hegemónicos, y también avanzamos en una propuesta contrahegemónica de los pueblos. Y es preciso entonces dos elementos: sembrar la esperanza a pesar de encontrarnos bajo la presión. No dejar de soñar, no dejar de crear ni recrear la esperanza. Y la esperanza tiene muchas formas de expresarse: la cultura, el amor. Finalmente, romper esa desinformación del mundo a partir de las relaciones solidarias. Es preciso entonces, en este sentido, hablar de una juventud claramente como un sujeto colectivo popular. Un sujeto colectivo porque estamos hablando de una forma de relacionarnos, y estamos hablando aquí de un nuevo proyecto político que rompa, que supere el individualismo, que supere esas fronteras que nos han impuesto para relacionarnos, para vernos, para hablarnos y organizarnos. ¿Cómo se supera eso? Tenemos un elemento, un factor importante y fundamental, y es el asunto de la cultura. La cultura como un motor ideológico que puede crear y recrear nuevas realidades y nuevas posibilidades de vernos, de sentirnos. Finalmente hablamos de una propuesta de sociedad nueva, y es que nosotros como jóvenes estamos anclados en las luchas de nuestros pueblos. Estamos anclados en la lucha popular que se desarrolla en nuestros territorios. Y es preciso pensar en esa sociedad nueva que queremos construir, en esa sociedad nueva que queremos soñar. Vamos entonces a tejer la esperanza. ¿Cómo se teje la esperanza? Para eso estamos acá. Vinimos a tejer la esperanza, a seguir tejiendo la esperanza. Hoy, estos días, estamos en nuestro segundo encuentro, después de un proceso largo de un año de encontrarnos vía Skype, de reflexionar, de pensar, de soñar. Este segundo encuentro donde queremos consolidar estos sueños y consolidar una apuesta de la juventud para la transformación de la sociedad,
una apuesta de la juventud para confrontar el capitalismo. Esto solamente es posible a partir de la articulación de los jóvenes en sus movimientos populares y a partir de la articulación de los jóvenes a un proyecto común. De aquí que debemos trascender esta realidad. Y la trascendencia de esta realidad solo se puede hacer de una manera, compañeros. Y voy a insistir en este elemento final. Solamente se puede hacer a partir de la lucha. No hay otra forma en la de poner a prueba una articulación. No hay otra manera de poner a prueba un proyecto político. Y es que se consolide en el tiempo y en la historia a partir de la lucha. Entonces, para ir concluyendo, debemos pensar este proyecto no solo para nosotros, sino debemos pensar este proyecto como una posibilidad de llegar a los jóvenes que están siendo marginados y sometidos en todo el mundo a causa del capitalismo. Es esta un poco la propuesta que nosotros estamos hoy describiendo y que describimos de múltiples formas. Finalmente, es este un proyecto de resistencia, de propuesta de nueva sociedad que debemos seguir tejiendo en unidad. Quisiera terminar mi intervención sencilla dándole un fuerte aplauso a los compañeros de Palestina que nos han dado un ejemplo con su lucha, con su resistencia. Dale un aplauso y finalmente muy fuerte abrazo a las compañeras que hoy aquí resisten al patriarcado y que nos enseñan nuevas formas de ser y de relacionarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Julián del Congreso de los Pueblos Colombia. Hago parte de la articulación internacional de la Juventud en Lucha, un proceso y un proyecto que venimos construyendo hace un buen tiempo en unidad. Acabamos de terminar un espacio de discusión, de análisis, donde encontramos cuáles son las luchas que en este momento desarrolla la juventud en contra del capitalismo. Y entendemos a partir de estas luchas, escuchando a Sudáfrica, la experiencia de los trabajadores, escuchando la experiencia de resistencia de Palestina y las múltiples experiencias de resistencia que hay en el mundo, entendemos que el capital ejerce una violencia en contra de la juventud. Esa violencia tiene varias características. Una de ellas y la más importante es la militarización de la sociedad, que se hace presente a partir de la represión permanente, de la movilidad, de la organización, de la persecución del pensamiento de la juventud. La otra característica es la represión laboral, una violencia laboral de la juventud en la cual solamente se le tiene en cuenta como fuerza de trabajo y no como fuerza transformadora. Tenemos aquí también un ataque cultural en contra de la juventud, donde los medios masivos de reproducción ideológica son usados precisamente para exterminar la idea nueva, para exterminar la rebeldía. Es preciso en este escenario soñar con nuevas posibilidades, soñar con mundos nuevos. Y ese soñar no se puede hacer solos, ese soñar solamente es posible a partir del encuentro con los otros, a partir del encuentro nuestro americano, a partir del encuentro continental y mundial de la juventud. Hablamos ahora de que estamos gestando, de que estamos pariendo en este momento un nuevo proyecto de humanidad, un proyecto que quiere la transformación, que quiere confrontar el capital. Y esta propuesta nuestra se llama Juventud en Lucha, una propuesta que nace desde la lucha y que se organiza para la lucha. Muchas gracias.